El bautismo en el Espíritu fortalece a quien obedece la instrucción de Yeshua. El bautismo en el Espíritu fortalece a quien obedece la instrucción de Yeshua. El bautismo en el Espíritu fortalece a quien obedece la instrucción de Yeshua. El bautismo en el Espíritu fortalece a quien obedece la instrucción de Yeshua. Bendecido Shabbat Shalom, preciosos Reyes Santos, preciosa familia amada. Bienvenidos a este cuarto Shabbat del segundo mes bíblico, donde el precioso Rey Santo Diego Andrés es el que va a dictar esta cátedra que el Padre de la Gloria le ha revelado en el día de hoy a través de su Santo Espíritu. Nos ponemos en su presencia y adoramos al Creador para entregarles todo nuestro espíritu, alma y ser, para que sea Él el que viva en nosotros. Y clamamos a su presencia y oramos ante Él, el Creador del dueño de todo cuanto hay, cuanto existe. Abba Kadosh, Padre de la Gloria, bendito, amado, santificado es tu nombre eternamente, Jehová. En el nombre de tu Hijo amado, en el nombre del Salvador, en el nombre de nuestro dueño, Yeshua HaMashiach, venimos a tu presencia a darte gracia, venimos a tu presencia a darte la gloria, venimos a tu presencia a adorarte, a decirte, Abba, aquí estamos para hacer tu voluntad, para escuchar la dulzura, la ternura de tu voz, que nos revelas a través de tu logo y de tu rema, para escuchar, Señor, qué nos tienes reparado para el día de hoy. Por eso que en este día es de gozo para tus hijos, que te queremos, que te amamos, que te adoramos, que te buscamos por la ayuda y el sustento de la perfección de tu Santo Espíritu. Abba, que vinimos y podemos estar en tu presencia porque es un regalo perfecto que tú nos has dado, la sangre, la paga de Yeshua HaMashiach en el Calvario, para poder estar aquí ante ti gozosos y decirte, Abba, aquí estoy, a escuchar tu voz, a recostarme aquí en tu diván, poner mi cabeza, poner todo mi ser en tu pecho y escuchar tu latido, escuchar lo que tienes reservado para el día de hoy. En este día que de tiempos remotos diseñaste para nosotros, este día de reposo, este día de descanso, este día tuyo, amado Jehová. Te adoramos, te bendecimos y nos gozamos en tu presencia, porque sabemos que tú has estado ahí sentado eternamente esperando este día como el primero, como todos, para tener una reunión con tus hijos amados. Por eso en un solo trono, a un solo trino, a una sola voz te decimos que el Shabbat es nuestra delicia. El Shabbat es nuestra delicia. Feliz Shabbat Shalom. Feliz Shabbat Shalom. Ha comenzado el Shabbat Shalom. Amén, amén y amén. Amén, amén y amén. Preciosos Reyes amados, este día de hoy, en este Shabbat que comienza, en este banquete, el precioso Rey Santo Diego Andrés nos va a dar una hermenéutica, nos va a dar una revelación, nos va a dar una cátedra que el Padre a través de su Santo Espíritu Él ha revelado en toda esta semana y se la va a dictar. A Diego Andrés, dime, ¿de qué viene? Danos así la apertura, un concentrado, un encabezamiento de qué viene este Shabbat de hoy con esta hermenéutica que nos traes preparado. Bendiciones, preciosos Reyes Santos. Esta hermenéutica que vamos a ver el día de hoy es de muchísima bendición, está cargada con una bendición muy grande para cada uno de nosotros, porque vamos a estar viendo respecto al Ruach HaKodesh,
lo que implica que Él habite en nosotros y los requisitos que debemos tener para que Él habite en nosotros. También tenemos que tener en cuenta que a lo largo de esta hermenéutica vamos a ver que si nosotros somos de Yeshua, debemos comportarnos y debemos actuarnos como Él se comportó bajo las palabras que Él nos dejó. Y teniendo siempre como base actuar desde el amor, reflejando su carácter en todo nuestro caminar. De todas formas, quédense para esta hermenéutica para que vean todas las bendiciones, para que vean el banquete extraordinario que el Padre Jehová Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Amén, precioso Rey Santo. Preciosos reyes, a ponerse cómodos porque ya comienza este banquete del día de hoy que el Padre nos tiene preparado desde tiempos remotos y hoy Diego Andrés se lo va a estar dictando. Amén. Bendiciones. Vamos a comenzar con la primera lectura, que está tomada del libro del Hecho de los Apóstoles, capítulo 8, versículos del 5 al 8 y del 14 al 17. Así, Felipe anunció a Cristo a los samaritanos en una de sus ciudades donde había bajado. Al escuchar a Felipe y ver los prodigios que realizaba, toda la población se interesó por su predicación, pues espíritus malos salían de los endemoniados, dando gritos, y varios paralíticos y cojos quedaron sanos. Hubo pues gran alegría en aquella ciudad, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén tuvieron noticia de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios. Les enviaron a Pedro y a Juan. Bajaron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, ya que todavía no había descendido sobre ninguno de ellos, y solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Pero entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Amén. En cuanto al Salmo, está tomado del capítulo 66, versos del 1b al 3a, del 4 al 5, 16 y 20. Aclamad al Señor, tierra entera, aclamad al Señor, tierra entera, aclamad al Señor, tierra entera, aclamad al Señor, tierra entera. Aclamen a Dios en toda la tierra. Canten salmos a su glorioso nombre. Hagan alarde de sus alabanzas. Digan a Dios, qué terribles son tus obras. Aclamad al Señor, tierra entera, aclamad al Señor, tierra entera. Toda la tierra ante ti se inclina, te canta y celebra tu nombre. Vengan a ver las obras de Dios, sus milagros que a los hombres espantan. Aclamad al Señor, tierra entera, aclamad al Señor, tierra entera. Vengan a oírme los que temen a Dios, les contaré lo que hizo por mí. Bendito sea Dios, que no desvió mi súplica ni apartó de mí su amor. Amén. Aclamad al Señor, tierra entera, 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 aclamad al Señor, tierra entera. En cuanto a la segunda lectura, está tomada de Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 15 al 18, y dice así: Si no, bendigan en sus corazones al Señor, a Cristo. Estén siempre dispuestos para dar una respuesta a quien les pida cuenta de su esperanza, pero háganlo con sencillez y deferencia, sabiendo que tienen la conciencia limpia. De este modo,
Si alguien los acusa, la vergüenza será para aquellos que calumnian la vida recta de los cristianos. Es mejor sufrir por hacer el bien, si tal es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Pues Cristo murió una vez por el pecado y para llevarnos a Dios, siendo esta la muerte del justo por los injustos. Murió en su carne y luego resucitó por el Espíritu. Amén. En cuanto al Evangelio, tenemos que está tomado de Juan, capítulo 14, versículos del 15 al 21. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y les dará otro protector que permanecerá siempre con ustedes, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes lo conocen porque está con ustedes y permanecerá en ustedes. No los dejaré huérfanos, sino que volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá, pero ustedes me verán, porque yo vivo y ustedes también vivirán. Aquel día comprenderán que yo estoy en mi Padre, y ustedes están en mí y yo en ustedes. El que guarda mis mandamientos después de recibirlos, ese es el que me ama. El que me ama a mí será amado por mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Amén. Preciosos Reyes Santos, la ley espiritual está tomado de Juan 14, verso 21. El que guarda mis mandamientos después de recibirlos, ese es el que me ama. El que me ama a mí será amado por mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Y el complemento lo encontramos en Hechos, capítulo 8, verso 17, y dice así: pero entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. En cuanto a la segunda lectura, el complemento está en 1 de Pedro 3, versículo 18. Pues Cristo murió una vez por el pecado, y para llevarnos a Dios, siendo esta la muerte del justo por los injustos. Murió en su carne y luego resucitó por el Espíritu. Y en cuanto al Salmo, el complemento está en el verso 20 y dice así: bendito sea Dios, que no desvió mi súplica ni apartó de mí su amor. La ley y complemento sin referencia de las citas bíblicas diría así: el que guarda mis mandamientos después de recibirlos, ese es el que me ama. El que me ama a mí será amado por mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Pues Cristo murió una vez por el pecado y para llevarnos a Dios, siendo esta la muerte del justo por los injustos. Murió en su carne y luego resucitó por el Espíritu. Bendito sea Dios, que no desvió mi súplica ni apartó de mí su amor. Y el título de la hermenéutica del día de hoy dice así: el bautismo en el Espíritu fortalece a quien obedece la instrucción de Yeshua. Amén. Vayamos con la introducción. Preciosos Reyes Santos, el mundo no puede ver a Yeshua porque camina separado de Jehová Dios. Los muertos no pueden cruzar a la región de los vivos y viceversa, como lo relata la parábola del humilde Lázaro y del orgulloso Apulón. Y es que hay un abismo para que los de aquí no pasen para el lugar de tormento y para que de allá no vengan hasta acá. Yeshua vive y se manifiesta en la vida de los verdaderos adoradores en espíritu y verdad. En el libro de Hechos vemos que al resucitar con cuerpo glorificado, se muestra solo a sus discípulos, que en total suman más de 500 testigos. Así que, hermanos, debemos aprender que de acuerdo con la terminología bíblica, no todos los que duermen están muertos, y ahora no todos los que están despiertos viven. De acuerdo con la Biblia, muerte significa estar separado de la comunión con el Espíritu de Jehová Dios. El Todopoderoso, el Eterno Padre Creador, le dijo a Adán: el día que comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirás.
y el hombre siguió funcionando en esta tierra hasta 930 años más. Concretamente, fallecer no significa estar muerto, como lo vemos en Adán. Aún hoy hay gente que por multitudes caminan y respiran, aparentan estar vivos cuando en realidad están muertos, porque no tienen comunión con quien es el árbol de la vida. No poseen en ellos el espíritu del ungido Yeshua. Para pasar de muerte a vida, cada uno de nosotros debimos tomar la firme resolución de amar a Yeshua HaMashiach, priorizando su enseñanza, clamando al Padre para recibir de él la ley del espíritu de vida, o sea, el Ruach HaKodesh, que nos equipa con poder, amor y dominio propio, para que la ley del pecado y de la muerte no pueda ejercer su señorío en nuestras vidas. Sin temor a equivocarnos, podemos decir enfáticamente que quien no cultiva la práctica del temor de Jehová, es decir, mantener una vida de adoración que le faculte para obedecer y servir al justo juez, con sus correspondientes obras de piedad, oración, ayuno, diezmos y ofrendas, es un muerto que aparenta estar vivo. Solo Yeshua HaMashiach es el camino, la verdad y la vida. Al final del camino, solo la descendencia de los justos poseerá la tierra, mientras que la descendencia de los impíos, por muy numerosa que sea, se extinguirá, caerá para padecer la muerte eterna, como moscas. En relación al evangelio de hoy, Yeshua nos muestra la dimensión del amor verdadero, que se pone de manifiesto por medio de los sacrificios voluntarios, que son deberes ineludibles para ejercer en virtud de honra a la fuente legal de autoridad de acuerdo a la palabra de Jehová. En contraste, tenemos que para el espíritu que opera entre los rebeldes inmersos en el mundo, el amor es el sentimiento o la habilidad que procura el placer egoísta. Tanto así que todas las relaciones que se construyen sobre la arena se levantan sobre bases de expectativas unilaterales en cada una de las partes y culminan básicamente porque deja de ser redituable o beneficioso, cuando para trascender se requiere de los sacrificios que no están dispuestos a hacer. Avanzando con la primera lectura, veremos que el amor requiere de tener no solo la ketubá, lo que llaman en la actualidad acuerdo prematrimonial. Hace falta poseer comunión con el espíritu de la ketubá. Dicho de otra forma, hace falta tener un espíritu adorador, con la habilidad de estar comprometido para obedecer y servir a las pautas preexigidas en el pacto matrimonial. En Samaria, los nuevos creyentes estaban maravillados por el testimonio de Felipe en su caminar con el Ruach HaKodesh, pero ellos mismos no habían recibido la habilidad de la comunión con el Espíritu de vida, que les permitía testimoniar en primera persona a quien es el camino, la verdad y la vida, Yeshua HaMashiach. Prosiguiendo con la segunda lectura, encontramos nuevamente el apóstol Pedro afirmando categóricamente que solo teniendo comunión con el espíritu del ungido Yeshua tendremos la capacidad para soportar los sufrimientos propios de quien vive en amor para propagar el evangelio de salvación, incluyendo el fragor de la persecución que levanta a Satanás con su ejército de muertos vivientes, que sin saberlo se alinean con instrumentos antiungidos para hacerle la guerra a los santos, que son los que están muertos a la carne y viven para Jehová Dios. Finalmente, el Salmo de hoy es una invitación a propiciar la dinámica de la vida del Espíritu mediante una adoración recurrente, que trae a memoria consciente los prodigios que el Todopoderoso ha hecho, en virtud de disponer nuestras almas para obedecerle y servirle, guardando sus mandamientos, ejerciendo la entrega voluntaria sacrificial a los propósitos del amado Yeshua HaMashiach. Bendito es Jehová, que retiene su favor para todos los circuncidados con su Espíritu Santo. Todo esto lo desarrollaremos a continuación en la hermenéutica dispuesta para este Shabbat. Bienvenidos los invitados al banquete de Jehová Dios. Iniciando con el Evangelio de Juan 14, versículos del 15 al 21, arranquemos con el diagnóstico. Este discurso toma lugar en la última cena, en el capítulo 13, y representa el intento de Yeshua de preparar a los discípulos para lo que viene. En este capítulo 14, Yeshua usa las palabras, fíjense aquí, creer 7 veces,
conocer 8 veces y amor 9 veces, por lo que resulta importante definir cada uno de ellos. Comencemos con creer. Este es del Strong hebreo 539 y se pronuncia amán. Y significa levantar o mantener, criar como padre o enfermo, rendirse o ser firme o fiel, confiar o creer, permanecer o estar quieto, ser ungido o certero. Es uno que obedece. También tenemos a conocer. Este es del Strong hebreo 3045 y se pronuncia yadá. Y significa experimentar, tener un encuentro, significa intimidad. Y este es uno que se relaciona. En cuanto a amor, tenemos el Strong hebreo 160 y se pronuncia abadá. Y es yo daré. Es uno que entrega. La lectura de hoy comienza y termina uniendo el amor con la obediencia. En este evangelio, la lealtad a las palabras de Yeshua es una marca definitiva de ser discípulo, como se lee en Juan 8:31, que dice así: Jesús decía a los judíos que habían creído en él: ustedes serán verdaderos discípulos míos si perseveran en mi palabra. Y Juan 12, de los versículos del 47 al 48 nos dice: si alguno escucha mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque yo no he venido para condenar al mundo, sino para salvarlo. El que me rechaza y no recibe mi palabra, ya tiene quien lo juzgue. La misma palabra que yo he hablado lo condenará el último día. El evangelio de hoy contiene 5 grandes promesas para todo discípulo. Comenzamos leyendo el verso 15. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Guardar significa tener presente, hacer o cumplir. Y los mandamientos está en plural y se refiere a la ley dada a Moisés en Éxodo 20 y entregada a los que ahora están vivos porque están cerca de Dios en Deuteronomio 5. En este evangelio, Yeshua resume quién es su discípulo. En Juan 13, versículos de 34 al 35 nos dice: les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros. Ustedes deben amarse unos a otros como yo los he amado. En esto reconocerán todos que son mis discípulos, en que se aman unos a otros. Tengamos en cuenta que estos versos son manipulados para decir que la ley dada por Dios a Moisés ya no tiene vigencia. Y es que Yeshua no está aboliendo los mandamientos, sino que manifiesta cómo se reconoce un discípulo suyo. El amor del que Yeshua habla en este verso no es una emoción sentimental, porque sobre las emociones de otro nadie puede mandar. Aquí el amor es una acción. Si ustedes me aman, ustedes se sacrifican voluntariamente en obedecer lo que les mando. Es yo daré mi voluntad para obedecer la tuya, Yeshua. Es fácil juzgar si hemos sido fieles al 7º mandamiento que prohíbe el adulterio. Pero, ¿cómo podemos saber si hemos cumplido con las demandas del amor? Reconociendo que el verdadero amor es aquel que cumple con la ley de Dios y que vive en este amor. No hace ningún daño a nadie. Al contrario, agrada a Dios y respeta a sus semejantes. En todo lo que hace, porque no cumple sus propios deseos ni los de otra persona, sino que obedece la voluntad de Dios. Es fácil hablar del amor de Dios sin mencionar nuestra obligación de obedecer. Quien no obedece se hace un Dios a su propia medida. Así que comencemos ahora con la primera promesa, y es dar el espíritu de la verdad. Esto lo encontramos en los versos del 16 al 17. Comenzamos leyendo el verso 16. Y yo rogaré al Padre y les dará otro protector que permanecerá siempre con ustedes. Protector es del Strong griego 4937 y se pronuncia mis'en. Es apoyo, socorro, sostén, un soporte, un protector, sustento. Otras versiones usan la palabra consolador. Este es del Strong griego 3875 y se pronuncia parácletos. Y es consolador, abogado, llamado a la ayuda de una persona. En ambos casos, la promesa implica que será dado uno capaz de auxiliar oportunamente, que lucha a tu favor o que testifica por tu bien. Ese protector o consolador puede referirse a una persona que da consuelo, consejo o fuerza en un momento de necesidad.
Es alguien que llama cuando se está en peligro, duda, angustia o sin saber qué hacer. Es necesario estudiar su significado original para comprender que en toda la humanidad no existe quien pueda ofrecer esa ayuda efectiva, rápida, sin error y que proporciona bendición y shalom. Este es el espíritu que descendió sobre Yeshua en su bautismo, en Juan 1:32, y esta es la primera vez que Yeshua les promete a los discípulos el espíritu, y se refiere al Espíritu Santo como otro protector, manifestando que Él es también un protector. Así lo hace saber en Juan 10:11. Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Pero sabe que se está dirigiendo hacia su glorificación, su muerte, resurrección y ascensión, y que por ello dará a los discípulos el protector que se quedará con ellos para siempre. Aunque el Espíritu viene a la tierra para ayudarnos, Yeshua continúa actuando como nuestro ayudador en el cielo. Así lo dice en 1 de Juan 2:1. Hijitos míos, les he escrito esto para que no pequen, porque si uno peca, tenemos un defensor ante el Padre, Jesucristo el justo. En el verso 17, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes lo conocen porque está con ustedes y permanecerá en ustedes. Estudiemos el Espíritu asociado con la verdad. Yeshua se describe a sí mismo como la verdad. Eso lo podemos ver en el verso 6. ¿Qué es la verdad? La respuesta está en Juan 17:17. Tu palabra es la verdad. Y en Juan 1:14. Y el Verbo se hizo carne, puso su tienda entre nosotros y hemos visto su gloria. La gloria que recibe el Padre, que recibe del Padre el Hijo único, en él todo era don amoroso y verdad. Ahora el Espíritu es el rema de Dios derramado en Yeshua y en sus verdaderos discípulos, quien proporciona revelación para comprender su palabra. Por eso, el mundo, como cosmos, no puede comprender las verdades espirituales de la Biblia, y por eso rechazan a Jehová Dios. Para esto leamos Juan 1:10. Yo estaba en este mundo, que se hizo, ya estaba en el mundo, este mundo que se hizo por él, este mundo que no lo recibió. Y también tenemos Juan 3:19. Esto requiere un juicio. La luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Nos dice Juan 3:16, así amó Dios al mundo, le dio al Hijo único, para quien cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna, demostrando el amor de Dios hacia el mundo, pero establece que es un cosmos destinado a perecer si no cree en Jesucristo. Leamos acá. Está con ustedes. Esto tiene que ver con relaciones profundas y mantenidas. Es permanecer tal como Yeshua en Juan 6:56. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Juan 15:4 nos dice, pero permanezcan en mí, como yo permanezco en ustedes. Un sarmiento no puede producir fruto por sí mismo si no permanece unido a la vid. Tampoco ustedes pueden producir fruto si no permanecen en mí. Continuando con la segunda promesa nos dice, no los dejaré huérfanos. Eso lo tenemos en los versos 18 al 20. ¿Qué nos dice? El verso 18, no los dejaré huérfanos, sino que volveré a ustedes. Por el Evangelio de Mateo, sabemos que Yeshua viene hablando a sus discípulos de lo que le espera en Jerusalén. Eso lo vemos en Mateo 16, del 21 al 22, Mateo 17, del 22 al 23 y Mateo 20, del 18 al 19. Les dijo que allí sería maltratado por los líderes religiosos y que sería entregado a extranjeros que lo llevarían a la muerte. En Juan 13:33, Yeshua había llamado a sus discípulos hijitos, asumiendo de ese modo el papel de su padre espiritual. Pero ahora él estaba a punto de partir hacia la muerte, por lo que en la aplicación lógica sería que ellos quedarían huérfanos. En el Antiguo Testamento, fijémonos de esto, huérfano se usaba con frecuencia como símbolo de aquellos que estaban a merced de los poderosos y que con frecuencia sufrían sus injusticias y atropellos. Eso lo podemos ver ilustrado en Jeremías 5:28. Se ven gordos y macizos y ya no saben distinguir el mal. Nada tiene de justo su justicia.
no respetan el derecho de los huérfanos ni defienden la causa de los pobres. La muerte de Yeshua les dejaría literalmente huérfanos. Serían como niños pequeños sin padre, como ovejas sin pastor, creyentes indefensos, en un mundo hostil, abandonados a merced de los extraños. Por eso Yeshua se anticipa una vez más y les promete que no los iba a abandonar, que no tendrían que enfrentarse solos a sus adversarios y dificultades. Ellos debían afianzarse en estas palabras, porque el Espíritu fortalece a quien obedece la instrucción de Yeshua. Y les dice, sino que volveré a ustedes. Esto hace referencia a las apariciones de Yeshua a sus discípulos después de su resurrección, a la venida del Espíritu Santo sobre ellos, pero también hace referencia a su segunda venida para cada uno de nosotros que creemos y por eso obedecemos a Yeshua y guardamos su parucía. En el verso 19 nos dice, dentro de poco el mundo ya no me verá, pero ustedes me verán porque yo vivo y ustedes también vivirán. Aquí Yeshua hace una distinción. Al resucitar, el mundo no lo verá, pero su eclesía sí lo verá. Y es tan cierta su palabra que él se mostró resucitado solo a aquellos que le obedecían. El cosmos no puede ver a Cristo hoy porque no ha tomado la decisión de creerle, sino que la elección ha sido vivir plácidamente en la oferta del mundo, carne y demonio, dispersos y distraídos. En Juan 15:19 nos dice, no sería lo mismo si ustedes fueran del mundo, pues el mundo ama lo que es suyo, pero ustedes no son del mundo, sino que yo los elegí de en medio del mundo, y por eso el mundo los odia. Cuando dice, porque yo vivo y ustedes también vivirán, Yeshua vive porque en todo obedeció al Padre, hasta la muerte y muerte de cruz. Solo vive quien está junto a Yeshua, porque tienen comunión con él y poseen su espíritu. Estar vivo no es gozar de salud, respirar y comer, porque muchos así andan y están bien muertos, porque están separados por su propia voluntad de Jehová Dios. En cambio, quien conoce a Dios, conoce a su Hijo y les obedece, teniendo vida y vida en abundancia. Hasta la vida eterna. En nuestra vida pasada estábamos muertos y al nacer de nuevo en Cristo estamos vivos en plenitud, porque ahora tenemos comunión con el Padre, con el Hijo y estamos llenos de su Ruach HaKodesh, que nos asiste para obedecer sus mandatos. En Romanos 8, del 1 al 2 nos dice, ahora bien, esta condenación ya no existe para los que viven en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, la ley del Espíritu de vida te ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y si vemos el verso 20 nos dice, aquel día comprenderán que yo estoy en mi Padre y ustedes están en mí y yo en ustedes. Hay una unión relacional entre el Padre y el Hijo y aquellos que permanecen en Yeshua HaMashiach, quien te dice a ti y a mí en su oración sacerdotal en Juan 17 del 20 al 23, no ruego solo por estos, sino también por todos aquellos que creerán en mí por su palabra. Que todos sean uno como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Así alcanzarán la perfección en la unidad, y el mundo conocerá que tú me has enviado, y que yo los he amado a ellos, como tú me amas a mí. Continuamos con la tercera promesa. Ser amado por el Padre. Esto está en el verso 21, que es la porción de la ley espiritual en el Evangelio de hoy, que dice así. El que guarda mis mandamientos, después de recibirlos, ese es el que me ama. El que me ama a mí será amado por mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Amados hermanos, Yeshua relaciona dos palabras que para el mundo son antónimas, amor y mandamiento. La entrega voluntaria sacrificial no se puede concebir dentro de un pacto flexible, ya que cuando lo que entregas es tu propia vida,
pierdes la habilidad de exigirla de vuelta. No tienes derecho sobre lo que de antemano has regalado, en virtud de proporcionar vida a alguien bajo compromiso de exclusividad hasta la muerte. Por tanto, al amar genuinamente, entrega voluntaria sacrificial, yo daré, lo haces cumpliendo la parte del pacto que te corresponde, que es el mandamiento. Y es que hemos aprendido erróneamente que el amor de Dios es incondicional. O sea, en Cristo soy libre para hacer lo que yo quiera, como y cuando quiera. Total, Él ya pagó mi deuda. Nos enseñaron a un Yeshua hippie. Ahora yo les pregunto a ustedes que me están viendo, ¿Yeshua hizo lo que Él le gustaba, le provocaba o lo que Él quería? Eso se lo responden ustedes y yo les hago esta otra pregunta. Entonces, ¿qué hace pensar que nosotros sí podemos hacerlo? Y que estamos libres de obligaciones cuando este versículo establece condiciones para recibir el amor del Padre. Vayamos acá. Primero, tenemos que guardar los mandamientos de Yeshua y segundo, amar a Yeshua. Aparentemente estos son dos requisitos, pero que no se pueden separar, porque solo se ama cumpliendo la parte de la ketubá que te corresponde. Eso lo podemos ver en Mateo 22, del 37 al 40. Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el gran mandamiento, el primero, pero hay otro muy parecido. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y los profetas se fundamentan en estos dos mandamientos. Aquí, Yeshua está resumiendo el decálogo. Los primeros 5 mandamientos que son para amar a Dios y los otros 5 que son para amar al prójimo. Por tanto, no podemos consentir la idea que el Dios de ahora sí es bueno porque el de antes era castigador, cuando sabemos que por su propia palabra, que Jehová es inconmovible, inmutable y sin sombra de variación. Continuemos con el pronóstico y aquí tenemos la cuarta promesa. Jehová y Yeshua hacen morada en el que obedece. Eso está en el verso 23 y dice así: Yeshua le respondió: si alguien me ama, guardará mis palabras y mi Padre lo amará. Entonces vendremos a él para poner nuestra morada en él. Tengamos en cuenta que Yeshua dijo: si alguien me ama. Por tanto, no se trata de pertenecer a un grupo religioso o ministerio, sino que hemos tomado la decisión de decir con convicción: ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí, pues me he entregado a Él muriendo al yo, siendo influenciado completamente por su palabra, teniendo predilección por su doctrina y viviendo bajo la cultura del reino. De esta forma, siendo conducido por el Ruach HaKodesh que nos otorga amor, poder y dominio propio, para poder obedecer la instrucción de Yeshua y permanecer en santidad, mientras visionamos el destino que después de preparar un lugar, al sonido de la trompeta, Yeshua volverá para tomar a su eclesía, para que donde Él esté ella, compartiendo las moradas eternas junto al Padre. En el verso 24 nos dice: el que no me ama no guarda mis palabras, pero el mensaje que escuchan no es mío, sino del Padre que me ha enviado. Yeshua, una vez más, hace hincapié en su dependencia total y sumisión a Jehová Dios. Por tanto, no obedecer sus palabras es rechazar directamente al Padre bueno Jehová Dios, que es quien califica a la eclesía, que es una que persevera en total obediencia para mantener su santidad. En los versos del 25 al 26 nos dice: les he dicho todo esto mientras estaba con ustedes. En adelante, el Espíritu Santo, el intérprete que el Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Aquí Yeshua retoma que no nos ha dejado solo, puesto que tenemos la asistencia en el Logos, que es la palabra escrita de Jehová Dios. A través de ella conocemos sus mandamientos para guardarlos. Y en el Rema, en ella tenemos la palabra audible revelada por Jehová Dios a través de su Ruach HaKodesh. El hablar de Dios se recibe en el lugar secreto y siempre se corresponde con el Logos. Ambos, la instrucción y el Espíritu, nos facultan para vivir en el perfecto amor,
y yo daré sacrificialmente. Nadie piense que porque conoce a Cristo y le obedece, ha terminado con éxito su vida de formación cristiana. Hay que permanecer llenos del logo de Dios para estar llenos del Ruach HaKodesh y recibir el rema de Dios, que nos enseñará todas las cosas y nos recordará todo lo que Yeshua ha dicho para guardar sus mandamientos. Tenemos también una quinta promesa. Da su paz, eso está en el verso 27. Y dice así: les dejo la paz, les doy mi paz. La paz que yo les doy no es como la que da el mundo, que no haya en ustedes angustia ni miedo. Yeshua nos deja su paz, y es que el vivir para poner en práctica su doctrina nos da acceso a la comunión con su Espíritu, que nos da la verdadera Shalom, lo que significa del Strong Hebreo 79-65, paz, seguro, feliz, bienestar, plenitud, solidez, amistoso. No se puede tener la Shalom de Yeshua si no se tiene una relación íntima con Él, donde se experimenta estar siempre a salvo y por tanto no hay miedo. Esta Shalom solo se obtiene a través del Ruach HaKodesh que Dios da a quienes le obedecen. Esto lo podemos ver en Hechos 5, verso 32. La paz que conoce el mundo. Viene dada por la sensación de seguridad. Y es que en el mundo la paz se proporciona por sentirse independiente, basado en el dinero, que le otorga provisión material, que les hace pensar que están en paz y a salvo, mientras se pierden a sí mismos, siendo sujeto a vivir como esclavo de sus concupiscencias carnales, que les lleva irremediablemente a la muerte. Frente a esto, ¿tú qué eliges? En el capítulo 15 vuelve a anunciar a sus discípulos: el Espíritu vendrá. Esto está en el verso 26 y 27, que dice así: cuando venga el protector que les enviaré desde el Padre, por ser Él el Espíritu de verdad que procede del Padre, dará testimonio de mí, y ustedes también darán testimonio de mí, pues han estado conmigo desde el principio. En el capítulo 16, Yeshua les vuelve a repetir y asegura en los versos del 7 al 13: pero es verdad lo que les digo, les conviene que yo me vaya, porque mientras yo no me vaya, el protector no vendrá a ustedes. Yo me voy y es para enviárselos. Cuando venga Él, rebatirá al mundo en lo que toca al pecado, al camino de justicia y al juicio. ¿Qué pecado? Que no creyeron en mí. ¿Qué camino de justicia? Mi partida hacia el Padre. Ustedes ya no me verán. ¿Qué juicio? El del príncipe de este mundo ya ha sido condenado. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero es demasiado para ustedes por ahora. Y cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, los guiará en todos los caminos de la verdad. Él no viene con un mensaje propio, sino que les dirá lo que escuchó y les anunciará lo que ha de venir. En el verso 33 reafirma su paz. Les he hablado estas cosas para que tengan paz en mí. Ustedes encontrarán la persecución en el mundo, pero ánimo, yo he vencido al mundo. En el capítulo 20 vemos a Yeshua resucitado que cumple su palabra dada en darles la paz y el Espíritu Santo, y les dice a sus discípulos en los versos del 21 al 23. Yeshua les volvió a decir: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. Continuando con el control del pronóstico, Yeshua nos ha dado en herencia al Ruach HaKodesh, que es la presencia misma de Jehová en nosotros y en todos los creyentes, y debemos reconocer su auxilio. Primero, el Ruach HaKodesh nos recuerda todo lo que Yeshua ha dicho, el espíritu de la palabra de Dios. En segundo, nos revela que no estamos huérfanos, porque el huérfano es uno que tiene a sus padres muertos, y el Ruach HaKodesh nos revela que Yeshua está vivo y que por él hemos sido reconciliados con Jehová Dios y podemos llamarlo Abba. Un huérfano no tiene fuente de provisión. En Yeshua el Espíritu provee todas las cosas. En tercer lugar, el huérfano queda sin protección,
En Yeshua, el Ruach HaKodesh es nuestro protector. En cuarto lugar, nos manifiesta que debemos amar a Yeshua y guardar sus mandamientos, para que más se manifieste el amor del Padre en nosotros. En quinto lugar, nos revela que estamos vivos para estar en Yeshua, reconciliados con Jehová Dios. Es vivir llenos de gozos por pertenecer a la familia santa de Dios. Y en sexto lugar, Yeshua nos da su paz, porque ya venció al mundo. El Espíritu Santo nos hace conscientes que no somos cualquiera. Somos uno que estamos en pacto con Jehová Dios, y es Él quien pelea nuestras batallas. La falta de paz es un producto de no tener una vida de oración continua, siendo unos desnutridos espirituales. En cuanto a la primera lectura de Hechos de los Apóstoles, comenzamos con el diagnóstico. Felipe, no el apóstol, que se nombra en Hechos 1:13, decimos que no es el apóstol, puesto que ellos están en Jerusalén. Y esto lo podemos ver en Hechos 1:14. Este Felipe es uno de los 7 hombres de buena fama, llenos de espíritu y sabiduría, que en el capítulo 6 del 1 al 7 habían sido seleccionados para ayudar a los apóstoles en el servicio diario de las viudas, mejor conocido como el que explicó el texto de Isaías al eunuco etíope y lo bautizó en Hechos 8 del 26 al 40. Antes de iniciar, amados hermanos, es necesario analizar lo siguiente. Primero, Yeshua en Mateo 28, del 19 al 20, da a sus discípulos la gran comisión y les dice: vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Segundo, en Pentecostés nos menciona lo siguiente sobre los discípulos en Hechos 2:4. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía que se expresaran. En tercero, Yeshua en Juan 3:8 dice: el viento sopla donde quiere y tú oyes su silbido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo le sucede al que ha nacido del Espíritu, por lo que conceder el don del Espíritu Santo es potestad de Jehová Dios, quien lo da a quien quiere y cuando quiere. Solo debemos ser obedientes a Él y su palabra. Y en cuarto, los discípulos reciben el Ruach HaKodesh en Pentecostés, porque obedecieron la instrucción de Yeshua dada en Hechos 1 del 4 al 5, que no se alejaran de Jerusalén y que esperaran lo que el Padre había prometido. Les dijo: Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Ellos debían permanecer en obediencia en Jerusalén, a pesar de las amenazas de cárcel y muerte que pesaba sobre ellos por ser discípulos del crucificado. Nuestra obediencia, amados hermanos, es señal de nuestro amor. En el capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles se describe, en los versos del 1 al 3, la persecución de la iglesia cristiana en Jerusalén, siendo Saulo uno que aprobaba los asesinatos. Además, unos hombres piadosos enterraron a Esteban e hicieron gran duelo por él. En este contexto, veamos las razones por las que Felipe predicaba en Samaria. La primera razón la da el verso 4. Dice que los que se habían dispersado anunciaban la palabra en los lugares por donde pasaban. La segunda razón es que la muerte de Esteban, uno de los 7 elegidos junto con Felipe para el servicio diario, el próximo podía ser él. Y la tercera razón, y la de mayor importancia, Felipe está siendo obediente a la instrucción dada por Yeshua en Hechos 1:8. Pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo cuando venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los extremos de la tierra. Entonces, estudiemos la lectura de hoy. Comencemos con el verso 5. Así Felipe anunció a Cristo a los samaritanos en una de sus ciudades donde había bajado. Anunció a Cristo. Los judíos rechazaron la predicación del Evangelio.
Y aquí vemos que se extiende la salvación en Yeshua a otros pueblos, empezando con los samaritanos. Esto no es sorpresa, ya lo dice Juan 1 del 11 al 12. Vino a su propia casa y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron les dio la capacidad de ser hijos de Dios, al creer en su nombre. Es el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham en Génesis 12:3. En ti serán bendecidas todas las razas de la tierra. A los samaritanos. Samaria es la región entre Judea, al sur, y Galilea, al norte. Tiene su origen cuando los asirios en el siglo 8 a.C. conquistaron el norte de Israel y deportaron a todos los judíos, ricos y de clase media del área. Repoblaron la zona con gente pagana y estos se casaron con los de la clase más bajas de israelitas que quedaban en el norte de Israel, dando origen a los samaritanos. Esta mezcla hizo que ellos aprendieran a adorar a Jehová, pero también siguieron adorando a las respectivas deidades de los países de donde fueron traídos, de acuerdo en 2 de Reyes 17 del 26 al 29. Por esta razón, para los judíos, los samaritanos eran un pueblo impuro y despreciable. Tenían en el monte Garizim su propio templo, leámoslo en Juan 4:20, y negaban la importancia religiosa del templo de Jerusalén. Había bajado. Esto se refiere al desnivel geográfico de Jerusalén con Samaria. En el verso 6, al escuchar a Felipe y ver los prodigios que realizaba, toda la población se interesó por su predicación. Felipe es discípulo. Ha muerto a sí mismo para imitar a Yeshua en la predicación del reino de Dios, para la salvación de las almas, y habla como testigo porque tiene conocimiento directo del poder que hay en el nombre de Yeshua y del Espíritu Santo que ha recibido. Y aquí lo vemos como apóstol, que es uno enviado con una misión. Por eso recibe poder para cumplir la obra y recibe autoridad delegada por ser obediente a quien lo envía, lo que se manifiesta en los prodigios que realizaba. En cuanto a los versos 7 y 8, nos dice: pues espíritus malos salían de los endemoniados dando gritos, y varios paralíticos y cojos quedaron sanos. Hubo pues gran alegría en aquella ciudad. Felipe expulsa a los demonios con el poder del nombre de Yeshua, y en ese nombre libera a los paralíticos y cojos del poder de los demonios. Esto es el cumplimiento de Juan 14 del 12 al 14. En verdad les digo, el que crea en mí hará las mismas obras que yo hago, y como ahora voy al Padre, las hará aún mayores. Todo lo que pidan en mi nombre, lo haré, de manera que el Padre sea glorificado en su Hijo, y también haré lo que me pidan invocando mi nombre. En los versos del 9 al 13, Felipe les habló del reino de Dios y del poder salvador de Yeshua HaMashiach. Y tanto los hombres como las mujeres creyeron y empezaron a bautizarse. La iglesia estaba creciendo rápidamente. Se añadían a la iglesia personas que no eran creyentes, entre ellas Simón el Mago, que tenía muy impresionada a la gente de Samaria con sus artes mágicas y se hacía pasar por un gran personaje. No se separaba de Felipe y no salía de su asombro al ver las señales milagrosas y los prodigios que realizaba. En el verso 14 tenemos que cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén tuvieron noticia de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Debido a la hostilidad entre Samaria y Judea, la noticia de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios genera la visita de Pedro y Juan. Ellos saben que Yeshua no rechazó a los samaritanos y está recogiendo frutos de su predicación. Y es que tengamos en cuenta que Yeshua fue quien hizo del buen samaritano el héroe de una de sus parábolas en Lucas 10 del 29 al 37. Mientras viajaba por Samaria, Yeshua sanó a 10 leprosos. Esto lo vemos en Lucas 17 del 11 al 19. También habló con una mujer samaritana a quien le reveló que era el Mesías. Eso lo contamos en Juan 4 del 4 al 41. Y designó a Samaria como el primer lugar fuera de Judea a donde los discípulos debían llevar el evangelio. Esto lo vemos en Hechos 1:8.
Lucas no especifica el motivo de mandar a Pedro y a Juan a Samaria, pero existen por lo menos tres probabilidades. La primera, querían verificar que los nuevos creyentes en Samaria eran realmente conversos. Segundo, venían a respaldar la predicación de Felipe. Y tercero, su presencia en Samaria indicaba que les habían aceptado como parte de la eclesía y por tanto no les rechazaban, eliminando de esta manera la brecha que había existido durante años entre Judea y Samaria. Juan es uno de los discípulos enviados a Samaria. Es aleccionador porque él y su hermano Santiago fueron testigos cuando Yeshua envió mensajeros pidiendo alojamiento, y los samaritanos no los quisieron recibir porque se dirigía a Jerusalén. Santiago y Juan le preguntaron a Yeshua: Señor, ¿quieres que mandemos a bajar fuego del cielo que los consuma? Pero Yeshua se volvió y los reprendió. Eso lo encontramos en Lucas 9 del 51 al 55. Además, esta es la última vez que aparecen juntos Pedro y Juan en el libro de Hechos. En el verso 15 nos dice: bajaron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, ya que todavía no había descendido sobre ninguno de ellos y solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Yeshua. Específicamente no sabemos por qué estos creyentes aún no han recibido el Espíritu Santo. No significa que hubiera algo malo con la predicación de Felipe, ni que la creencia de los samaritanos tuviera algún defecto. Han sido bautizados en el nombre de Yeshua como generalmente se bautiza en el libro de Hechos. Tampoco se nos dice cómo se manifiesta este hecho. Quizá los apóstoles buscan alguna confirmación, posiblemente el hablar en lenguas. El hecho de que Pedro y Juan bajen a Samaria representa un acto de humildad por cuanto eran paganos, que incluso Juan quiso eliminar con fuego del cielo, y ahora habían aceptado a Yeshua, a quienes ellos servían. Solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Yeshua. La gente sabía que el nombre era más que la simple identificación de una persona. El nombre marca el propósito de la persona. Por tanto, ser bautizados en el nombre de Yeshua, que significa Salvador, era efectivamente ser salvos. El verso 17 nos dice: pero entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. El pueblo judío practicaba la imposición de manos para transmitir autoridad o poder. En el Antiguo Testamento, Moisés impuso las manos sobre Josué para comisionarle. Esto lo vemos en Números 27:18. En el Nuevo Testamento, para curar a una persona, vemos hacerlo a Yeshua en Mateo 9:18 y a Pablo en Hechos 28:8. Para transmitir el Espíritu Santo en Hechos 8:17 y para enviar a alguien para alguna obra en particular en Hechos 6:6. Y también lo vemos en Hechos 13:3. La imposición de manos tiene otra connotación especial. Muestra que estos apóstoles de Jerusalén consideran que estos creyentes samaritanos son dignos de recibir dones espirituales y recibieron el Espíritu Santo. Este dato establece que hubo alguna manifestación del Espíritu Santo. Aunque Lucas no lo dice, es probable que se manifestó el hablar en lenguas. En cuanto al pronóstico, tenemos que en los versos del 18 al 24, Simón el mago estaba tan impresionado que les ofreció dinero a los apóstoles, que les concedía el poder de transmitir el Espíritu Santo a través de la imposición de manos. Pedro le contestó: al infierno tú y tu dinero. ¿Cómo has pensado comprar el don de Dios con dinero? Tú no puedes esperar nada ni tomar parte de esto, porque tus pensamientos no son rectos ante Dios. Arrepiéntete de esa maldad tuya y ruega al Señor que perdone tus intenciones. Ojalá lo haga. De esta manera se ha mostrado así a qué Dios servía el Simón el mago, y este es Magmón. En los versos del 26 al 40, la historia de Felipe que bautizó al eunuco etíope nos dice que un ángel del Señor se presentó a Felipe y le dijo: dirígete hacia el sur por el camino que baja de Jerusalén a Gaza.
No pasa nadie en estos momentos. Felipe se levantó y se puso en camino. Aquí vemos que es obediente. Analicemos ahora al etíope. Es el eunuco de Candace, reina de Etiopía. Es uno que tiene poder y autoridad. Había ido a Jerusalén a rendir culto a Dios, o sea que era un adorador de Jehová Dios. Y regresaba sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Se está instruyendo en el Logos. Felipe caminaba a su lado y le preguntó: ¿entiendes lo que estás leyendo? El etíope contestó: ¿cómo lo voy a entender si no tengo quien me lo explique? Enseguida invitó a Felipe a que subiera a sentarse a su lado. Esto muestra sabiduría, puesto que tenía un deseo ardiente por formarse. Felipe le explicó que de quien leía era Yeshua y empezó a hablar y anunciarle a Yeshua, partiendo de este texto de la Escritura. Este pidió ser bautizado, a lo que Felipe respondió: puedes ser bautizado si crees, obedeces con todo tu corazón. El etíope replicó: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, y fue bautizado. En el capítulo 9, la conversión de Saulo. Veamos. Pablo es conocedor de las Escrituras. Ha tenido a Gamaliel como maestro, instruido en la ley y un fanático del servicio de Dios. Así lo refiere él mismo en Hechos 22:3. Tiene un encuentro con Yeshua resucitado, quien le pregunta: ¿por qué me persigues? Mostrando que quien persigue a un discípulo de Cristo está persiguiendo al propio Yeshua. Saulo le preguntó: ¿quién eres tú? Y él respondió: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y le da una orden: ahora levántate y entra en la ciudad. Allí se te dirá lo que tienes que hacer. Sus acompañantes lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Allí permaneció 3 días sin comer ni beber, y estaba ciego. Él pudo regresarse a su casa, pero decidió obedecer. Ahora aparece Ananías, a quien el Señor le dijo: vete enseguida a la calle llamada Recta y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo. Lo encontrarás rezando. Pero Ananías no repara en decirle a Yeshua con toda confianza: Señor, he oído del daño que este hombre ha causado a tus santos en Jerusalén, y está aquí con poderes del sumo sacerdote para llevar presos a todos los que invocan tu nombre. El Señor le contestó: ve, este hombre es para mí un instrumento escogido y llevará mi nombre a las naciones paganas y a sus reyes, así como al pueblo de Israel. Yo le mostraré todo lo que tendrá que sufrir por mi nombre. ¿Qué hizo Ananías? Obedeció. Saulo fue lleno de Espíritu Santo cuando Ananías le impuso las manos y luego fue bautizado. Saulo permaneció durante algunos días con los discípulos en Damasco y enseguida se fue por las sinagogas proclamando a Yeshua como el Hijo de Dios. Esto es una demostración de creer, es conversión. No solo soy de Cristo, sino que cumplo lo que Él me ordena. En el capítulo 10 vemos: el Espíritu Santo es derramado sobre Cornelio. Este era un capitán romano, era piadoso y al igual que toda su familia, era de los que temen a Dios. Daba limosnas y oraba constantemente a Dios. Y este tuvo una visión de un ángel que le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido hasta Dios y acaban de ser recordadas ante Él. Recién recibe una orden. Ahora envía algunos hombres a Jope para que traigan a un tal Simón llamado Pedro, que se aloja en la casa de Simón el curtidor que está junto al mar. ¿Qué hizo Cornelio? Llamó a 2 criados y a un soldado piadoso que estaba a su servicio. Les explicó todo y los envió a Jope. Obedeció. Al mismo tiempo, el apóstol Pedro en una visión recibe la orden 3 veces de comer alimentos impuros, a lo que se niega. Pedro aún seguía recapacitando sobre la visión. El Espíritu le dijo: abajo
están unos hombres que te buscan. Baja y vete con ellos sin vacilar, pues los he enviado yo. ¿Qué hizo Pedro? Al día siguiente partió con ellos, una vez más obedeció. Predica a Cornelio y a su familia sobre Yeshua. Todavía estaba hablando Pedro cuando el Espíritu Santo bajó sobre todos los que escuchaban la palabra, y los creyentes de origen judío que habían venido con Pedro quedaron atónitos. ¿Cómo? Dios regala y derrama el Espíritu Santo también sobre los que no son judíos. Y así era, pues les oía hablar en lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro dijo: ¿podemos acaso negarle el agua y no bautizar a quienes han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y mandó bautizarlos en el nombre de Jesucristo. En cuanto al control del pronóstico, amados hermanos, esta primera lectura es clara en su mensaje. Si queremos el bautismo en el Espíritu para ser fortalecidos, hay un solo camino: ser obedientes a la instrucción de Yeshua. No es por bautismo en agua. No existen atajos ni fórmulas mágicas, ni dinero que compre al Ruach HaKodesh. Solo Jehová Dios ha dado Ruach HaKodesh a los que le obedecen, como lo dice en Hechos 5:32. Prosiguiendo con la segunda lectura, tenemos Primera de Pedro 3 del 15 al 18. Comencemos con el diagnóstico. El autor se introduce en el saludo como Pedro, apóstol de Cristo. Esto lo tenemos en el capítulo 1, verso 1a. Y encarga la redacción a Silvano, a quien tiene toda confianza. Esto está en el capítulo 5:12. Este la escribe desde Babilonia, denominación intencionada de Roma. Esto lo tenemos en 5:13. Dirigida a los elegidos que viven fuera de su patria, dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Eso está en el capítulo 1, verso 1b. La escribió antes del año 67, esta es la fecha límite de su martirio. El tema central de Primera de Pedro es el sufrimiento que el cristiano experimenta, que se puede ilustrar con Primera de Pedro 4:16. Si sufres por ser cristiano, no tiene por qué avergonzarse, sino que más bien debe dar gracias a Dios por llevar ese nombre. Resulta imprescindible mencionar Primera de Pedro 1:2. A los elegidos, a quien Dios Padre concedió de antemano y santificó por el Espíritu para acoger la fe y ser purificados por la sangre de Cristo Jesús. Aquí es donde el apóstol muestra que está hablando a unos que han sido santificados por el poder del Ruach HaKodesh. También tenemos Primera de Pedro 2 del 9 al 10. Pero ustedes son una raza elegida, un reino de sacerdotes, una nación consagrada, un pueblo que Dios hizo suyo para proclamar sus maravillas. Pues Él los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes no eran su pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. No habían alcanzado su misericordia, mas ahora les ha sido concedida su misericordia. Se verifica que esta enseñanza no es para cualquiera. Está dirigida a la Eclesía Santa de Yeshua HaMashiach. En este capítulo 3, el apóstol Pedro habla. Primera parte, versos del 1 al 6, el comportamiento de la esposa cristiana. Tenemos una segunda parte en el verso 7, el comportamiento del esposo cristiano. La tercera parte, versos del 8 al 12, amar a los enemigos. Cuarta parte, versos del 13 al 16, no teman a las amenazas. Y quinta parte, versos del 17 al 22, sufrir a ejemplo de Cristo. En los versos de hoy estudiaremos la parte 4 y 5. Iniciaremos con la cuarta parte, de los versos del 13 al 16. No teman a las amenazas. Los versos del 13 al 14, que no están incluidos en la porción de la lectura de hoy, nos dicen: ¿y quién podrá hacerles daño si se esfuerzan en hacer el bien? Pedro
Está citando Isaías 8:12. No digan ustedes conspiración cada vez que la gente dice conspiración. No teman lo que ellos temen ni tengan miedo. Y en el siguiente versículo de Isaías 8, en el verso 13, está el consejo. Jehová de los ejércitos es el único a quien ustedes deben tener por santo, a quien deben temer y al que tendrán miedo. En el verso 14 nos dice: feliz ustedes si incluso tienen que sufrir por haber actuado bien. No teman lo que ellos temen ni se asusten. Pedro está diciendo que el cristiano debe hacer lo correcto, sin importar las consecuencias y sin importar los sufrimientos que esto le pueda acarrear. Hacer lo justo puede ser difícil, pero el creyente será bendecido ampliamente por Dios. Para ello, es importante mantener el pensamiento, como lo dice Mateo 5, del 10 al 12. Felices los que son perseguidos por causa del bien, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices ustedes cuando por causa mía los insulten, los persigan y les levanten toda clase de calumnias. Alégrense y muéstrense contentos, porque será grande la recompensa que recibirán en el cielo. Pues bien, saben que si así persiguieron a los profetas que vinieron antes de ustedes. No teman lo que ellos temen ni se asusten. El incrédulo tiene miedo a perder seres queridos, bienes materiales, empleo y en el fondo su gran temor es la muerte física, porque no están conscientes de que están muertos espiritualmente. Los que somos de Cristo tenemos miedo a no hacer lo justo ante Jehová Dios o actuar ofendiendo a Yeshua. Un verdadero converso, el solo hecho de pensar en pecar le da pánico. En el verso 15 nos dice, 15a, si no bendigan en sus corazones al Señor, a Cristo. Es hablar bien de Cristo desde nuestro espíritu, es decir, desde nuestra intuición, comunión y conciencia. Es ser un adorador del Dios vivo, es santificarlo, honrarlo y respetarlo por lo que Él es, nuestro Señor y Salvador. En el 15b nos dice, estén siempre dispuestos para dar una respuesta a quien les pida cuenta de su esperanza. El cristiano debe estar siempre dispuesto a proclamar su fe, porque la boca habla de lo que está lleno el corazón. Eso lo vemos en Lucas 6:45. Pero debe haber congruencia en sus palabras con su testimonio de vida, que es la mejor muestra de que somos de Cristo y le servimos. Hemos de dar cuenta de nuestra esperanza, que está fundamentada en que las promesas del Padre se cumplen en nuestra vida presente y cuya recompensa futura es nuestro mayor motivo para permanecer en santidad y fidelidad, y es alcanzar la vida eterna. ¿A quién estamos allá llamados a dar respuesta? A quien nos pida cuenta. Por tanto, es uno que debe estar dispuesto a escuchar. Hay que estar preparados para las preguntas que nos harán por vivir la cultura del reino. Un ejemplo claro de esto es cuando nos piden explicación del por qué celebramos las fiestas de Jehová. Debemos estar dispuestos a dar una respuesta, afianzados en nuestra fidelidad a la palabra de vida. Pero si su motivo es pleitar con nosotros, hemos de recordar lo que nos dice Proverbios 23. Poner fin a las querellas engrandece al hombre. El que no se domina es un tonto. Proverbios 26:4 nos dice, no respondas a las estupideces de un imbécil, te volverías como él. El verso 16 nos dice, pero háganlo con sencillez y diferencia, sabiendo que tienen la conciencia limpia. De este modo, si alguien los acusa, la vergüenza será para aquellos que calumnian la vida recta de los cristianos. Pedro aquí señala cómo debe ser nuestra conducta al responder con sencillez. Esto lo tenemos en el griego 858 y se pronuncia
afelotes. Es propiamente sin rocas, es decir, llanura lisa, nivelada. Figuradamente algo sencillo y sin trabas, es decir, sin obstáculo ni tropiezos. No seamos presumidos, arrogantes o pantalleros, porque nada hemos hecho nosotros. Todo es mérito y gloria de Yeshua nuestro Salvador. Y en cuanto a con deferencia nos referimos a respeto. Esto es del Strong griego 1914 y se pronuncia epíblepo. Es propiamente poner la mirada sobre algo con la atención centrada en ella. Dar una consideración especial a algo, considerarlo acertadamente. No presumir nuestra santidad, porque debemos recordar siempre de dónde nos sacó el Señor. Hace poco era igual o peor de un impío, y que por gracia y misericordia de Dios hemos nacido de nuevo en Yeshua HaMashiach, sabiendo que tienen la conciencia limpia. Esto nos lo dice. Porque somos nuevas criaturas en Cristo, y nada nos acusa. Probablemente no se puedan evitar las calumnias, pero sí se puede procurar no dar motivos. Vivir en obediencia a la palabra de Dios, en santidad, fidelidad e integridad. Las acusaciones serán sin fundamentos y caerán por su propio peso, y solo avergonzarán a sus autores. Ante las falsas acusaciones, prefiere dar la defensa de Jehová Dios antes que la tuya, como lo aconseja Pablo en Romanos 12:19. Hermanos, no se tomen la justicia por su cuenta. Dejen que sea Dios quien castigue, como dice la Escritura, mía es la venganza. Yo daré lo que se merece, dice el Señor. La gran comisión es extender el reino, no a formar ministerios de apologética. Ahora, iniciemos con la quinta parte de los versos del 17 al 22. Sufrir a ejemplo de Cristo. El verso 17 nos dice: es mejor sufrir por hacer el bien, si tal es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Este guarda similitud con el verso 14. Y es sufrir por amor a Cristo debe ser una causa de gozo, pues meditamos en nuestra recompensa prometida en Mateo 5 del 10 al 12. Pero si usted está sufriendo por obras de su carne, como lo son fornicación, impurezas y de vergüenza, culto a los ídolos, hechicerías, odios, ira y violencia, celos, furores, ambiciones, divisiones, sectarismos y envidias, borracheras, orgías o cosas semejantes, es un asunto completamente diferente. Usted está viviendo la consecuencia de sus actos y se está comiendo sus frutos. Y le digo más: los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esto lo podemos ver en Gálatas 5 del 19 al 21. Aquí sí es verdad que no hay gozo alguno, porque ha hecho el mal, ha errado el blanco, ha quebrantado la ley de Jehová Dios. En el verso 18, que es el complemento de la ley espiritual, nos dice, en el 18a: pues Cristo murió una vez por el pecado y para llevarnos a Dios. Ya no hay ningún sacrificio, ninguna expiación que pueda complacer a Dios. Aún nuestro propio sufrimiento no pagará por nuestros pecados. El precio ya se ha pagado completamente de una vez y para siempre. Así lo manifiesta Bernabé en Hebreos 7:27. A diferencia de los sumos sacerdotes, él no tiene necesidad de ofrecer diariamente sacrificio, primero por sus pecados y luego por los del pueblo, y para el pueblo no lo hizo sino una sola vez, ofreciéndose a sí mismo. En el verso 18b vemos: siendo esta la muerte del justo por los injustos. Yeshua no conoció pecado, pero sufrió cargando el peso del pecado del mundo entero, con el propósito de reconciliar a la humanidad con el Padre bueno y ganar para el obediente a Jehová Dios la vida eterna. Yeshua es un perfecto ejemplo del sufrir por hacer el bien. Él, el justo, sufrió todo por nosotros los injustos.
Pablo lo explica en 1 Corintios 5:21. Dios hizo cargar con nuestros pecados al que no cometió pecado, para que así nosotros participáramos con él de la justicia y perfección de Dios. En el 18c nos dice, murió en su carne y luego resucitó por el Espíritu. Fue llevado a la muerte en su naturaleza humana, pero fue resucitado por el poder del Espíritu Santo. Pablo lo expone magistralmente en Romanos 1, del 3 al 4. Y dice así, se refiere a su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne, y que el Espíritu de Santidad ha designado Hijo de Dios, al resucitarlo de entre los muertos en una obra de poder. Continuando con el pronóstico, en el capítulo 4, Pedro en el verso 1 nos dice, dado que Cristo padeció en su carne, háganse fuertes con esta certeza. El que ha padecido en su carne ha roto con el pecado y nos aconseja. En los versos del 2 al 3, entreguen lo que les queda de esta vida, no ya a las pasiones humanas, sino a la voluntad de Dios. Ya es bastante el tiempo que dimos a todo lo que buscan los paganos, exceso, pasiones, borracheras, orgías y culto a los ídolos. Pedro continúa aconsejando en los versos del 7 al 11. El fin de todas las cosas está cerca. Vivan pues con sensatez y dediquen sus noches a la oración. Sobre todo, ámense de verdad unos a otros, pues el amor hace perdonar una multitud de pecados. Acójanse unos a otros en sus casas sin quejarse. Que cada uno ponga al servicio de los demás el carisma que ha recibido, y de este modo serán buenos administradores de los diversos dones de Dios. Si alguno habla, que sean palabras de Dios. Si alguno cumple algún ministerio, hágalo con el poder de Dios, para que Dios sea glorificado en todo por Cristo Jesús. A Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. También brinda consuelo. En los versos del 3 al 16, alégrense de participar en los sufrimientos de Cristo, pues también se les concederán las alegrías más grandes el día en que se nos descubra su gloria. Si son insultados a causa del nombre de Cristo, felices ustedes, porque la gloria y el Espíritu de Dios descansa sobre ustedes. Sería una lástima que alguno tuviera que sufrir por asesino, ladrón, malhechor o delator, pero si sufre por ser cristiano no tiene por qué avergonzarse, sino que más bien debe dar gracias a Dios por llevar ese nombre. En el verso 19 nos dice, así pues, si sufren porque esta es la voluntad de Dios, confíen sus almas al Creador que es fiel y continúen haciendo el bien. En el capítulo 5:10 nos dice, Dios, de quien procede toda gracia, los ha llamado en Cristo para que compartan su gloria eterna, y ahora deja que sufran por un tiempo, con el fin de amoldarlos, afirmarlos, hacerlos fuertes e inconmovibles. Continuando con el control del pronóstico, tenemos que en el pacto no hay sorpresa, y el apóstol Pedro así lo revela en esta carta, que al seguir y servir a Yeshua, cumpliendo la gran comisión de propagar el evangelio de la salvación, trae consigo los sufrimientos propios de vivir apegados a la doctrina del reino, que hace que vivas de manera diferente a los que viven en el mundo y complacen sus apetencias carnales, siendo conducidos por el espíritu del enemigo. Solo con el espíritu del ungido Yeshua tendremos la capacidad para soportar los sufrimientos propios de quien vive en amor al Padre bueno. Por ello, debemos cumplir con el temor de Dios y la piedad para fortalecernos espiritualmente y no sucumbir ante las dificultades que tendremos que atravesar a causa del Evangelio. Llenos de la palabra de Dios y conducidos por el Ruach HaKodesh, debemos tener respuestas efectivas para aquellos que se acercan a causa de nuestro testimonio de fe, siendo un peldaño y no una piedra de tropiezo para su salvación. Estamos llamados a ser pacificadores. Es por ello que no debemos pelear, porque no se trata de salvar nuestra reputación o ganar una pelea, sino de procurar la salvación de un alma en Cristo.
aguardar el cumplimiento de las promesas hechas por Yeshua en Mateo 5 del 10 al 12. Debemos llenarnos de un gozo que nadie puede arrebatarnos. Finalmente, con respecto al Salmo, tenemos que es una súplica colectiva, una alabanza por los hechos de Dios. Primero se alaba a Dios por sus maravillas en toda la tierra. Esto lo tenemos en los versos del 1 al 4. Después por sus actos en su propio pueblo Israel, versos del 5 al 12. Y finalmente en la vida del salmista, versos del 13 al 20. Algunos sugieren que originalmente eran 2 salmos, pues los versos del 1 al 12 son un himno colectivo de alabanza, pero los versos del 3 al 20 son una oración de acción de gracias individual. Sin embargo, se notan varias palabras y frases que unen las dos partes. Así, el salmo presenta una combinación de alabanza de la comunidad y del individuo. Los versos del 1 al 3 nos dice: aclamen a Dios en toda la tierra, canten salmos a su glorioso nombre, hagan alarde de sus alabanzas, digan a Dios qué terribles son tus obras. Los que aman a Dios quieren que toda la tierra lo aclame y lo glorifique. El salmista entendía que Dios no solo era Dios sobre Israel, sino sobre el mundo entero. Era bueno y apropiado para él llamar a todos a alabar a Dios con alegría. También el culto a Dios debe ser una experiencia de gozo con alegría. Aquí se expresa que el propósito es alabar su glorioso nombre, Jehová. La alabanza se hace por lo que Dios ha hecho y se dirige a Él. Estas grandes obras de Dios incluyen su juicio contra sus enemigos. En los versos del 4 al 5 nos dice: toda la tierra ante ti se inclina, te canta y celebra tu nombre. Vengan a ver las obras de Dios, sus milagros que a los hombres espantan. Se proclama una esperanza y una predicación. Habrá un tiempo cuando toda la tierra le glorificará. La expresión de la gloria de Dios está ligada con la visión misionera. Este Dios, que debe recibir la gloria en todo el mundo, no está lejos de los adoradores en este templo, pues ha hecho cosas maravillosas en la historia del pueblo y en la vida presente. Vengan a ver. Traduce que debemos invitar a la gente a que vea. Si en la eclesía se ve la obra de Dios, podemos dar testimonio e invitar a la gente a que vea. En los versos del 16 al 20 representa el testimonio de una oración contestada. El verso 16 nos dice: vengan a oírme los que temen a Dios, les contaré lo que hizo por mí. El testimonio de lo que Dios hace en la vida ayuda a los otros adoradores. El salmista da un testimonio de su adoración. En la porción correspondiente del Salmo de hoy nos dice: bendito sea Dios que no desvió mi súplica ni apartó de mí su amor. La conclusión es una linda explicación del amor que Dios comparte con el creyente en la comunión con Él. Dios bendice al que llega a Él con confianza y oración. ¿Qué confianza da el salmista? Que Dios no rechaza su oración y no le niega su misericordia. En cuanto a la conclusión, tenemos que el que obedece la instrucción de Yeshua es uno que está vivo y se reconoce, porque a similitud de Yeshua HaMashiach se constituye en ofrenda viva para estar lleno del Ruach HaKodesh. Por eso tiene por prioridad hacer la voluntad del Padre Eterno Jehová de los ejércitos, aún a costa de su propia vida. Reconoce que por sí solo nada puede hacer, que es solo mediante el poder del Espíritu Santo que vence. Por ello debemos vivir el amor, que es dar, es sacrificio, es compromiso y es cumplir nuestra parte del pacto que hemos contraído con Dios, porque Él siempre cumple la suya, y la mayor prueba la tenemos en que si Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Está en Juan 3:16.
También tenemos vivir sujetos a la disciplina de Yeshua, es estar presto a obedecer el mandamiento que no le viene de su propia conciencia, sino que está convencido que la instrucción de la palabra de Jehová le lleva a obtener vida abundante por el poder del Espíritu de Cristo, por lo que ha sido dado por el infinito amor del Padre bueno. Y tener contentamiento por entregar nuestra vida a la voluntad de Dios y no a nuestras pasiones humanas, aún en medio de la difamación y persecución por ser de Cristo. Solo hay victoria en Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Habiendo culminado con la hermenéutica del día de hoy, vamos a orar por cada uno de los diezmadores y colaboradores del ministerio de mosqueteros de Jehová. Entramos en la presencia del Padre, Jehová Dios, para alabarte, para bendecirte, para glorificar tu santo nombre y para clamar delante de tu presencia, para que sea tu gracia y tu amor que recaiga sobre cada uno de tus hijos fieles, que siendo obedientes a tus estatutos, a cada una de tus palabras, han decidido creer y sembrar en el reino de tu justicia, creyendo que en esta vida serán recompensados 100 veces más y después la vida eterna. Clamamos delante de tu presencia para que con tu gracia y con tu amor traigas a su vida la manifestación de cada una de tus promesas de amor, trayendo la bendición copiosa y remecida a cada una de sus vidas, porque tú no te dejas ganar en generosidad, traes a la vida de cada uno de ellos una bendición que no se pueden imaginar, pues tú eres el Dios que hace proezas, inexplicables proezas que son dignas de alabanza y de glorificar. A ti, Padre Santo, clamamos porque tú eres quien bendices de manera sobrenatural el fruto de sus manos, para que sean prosperados, para que sigan sembrando y creyendo que tú eres fiel, y como son fieles en lo poco, tú le vas otorgando día con día más bendición para que sigan creciendo en gracia y en verdad. A ti te clamamos para que dejes caer sobre cada una de sus vidas, su familia, de sus hogares, la plenitud de tu gracia, de tu shalom, ahuyentando todo ruido, ahuyentando todo caos y viviendo en la paz que viene por vivir y caminar de la mano contigo. Que sea tu Santo Espíritu que los guíe en todas sus decisiones para que vivan como Yeshua vivió, guardando cada uno de sus testimonios en sus vidas y atesorando cada una de sus palabras. Todo esto te lo hemos pedido, Padre Santo, delante de tu presencia, en nombre de tu Hijo, Yeshua HaMashiach, nuestro Señor. Amén, amén y amén. Así que, preciosos Reyes Santos, llegando allá al final de esta hermenéutica, no olvides darle me gusta, suscribirte, activar la campanita para que estés al tanto de cada una de las publicaciones que estemos subiendo en el canal, comentar qué fue lo que más te gustó de esta hermenéutica y compartirlo con todos tus contactos para que seas un agente multiplicador del reino de Jehová Dios. Bendiciones. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Para ti, mi Señor, para ti quiero cantar. Siento un gozo en el alma cuando canto para ti. Para ti, mi Señor, para ti quiero cantar. Siento un gozo en el alma cuando canto para ti. Por tu grande amor que es lo máximo, y mi alma se goza cuando canto para ti. Por tu grande amor que es lo máximo, y mi alma se goza cuando canto para ti. La 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 la. Hey, la 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 la. Hey, la 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 la.
cuando canta